Saludos compañeros, bienvenidos a la sesión 3. ¿Qué deben aprender nuestras alumnas y alumnos? La selección de aprendizajes fundamentales, base de una atención diversificada del Consejo Técnico Escolar, fase intensiva 2021-2022. En esta sesión número 3 se toma como fundamento el acuerdo número 160621 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. En este se señala que en las primeras semanas de clase se llevará a cabo un periodo de valoración diagnóstica, específicamente en las fechas del 30 de agosto al 10 de septiembre, cuyo propósito es conocer la situación de los aprendizajes de cada niña, niño y adolescente e identificar los aprendizajes fundamentales que es necesario reforzar. Considerando lo anterior, en el taller intensivo de capacitación docente, compartieron algunas de las herramientas que pueden apoyarlos en esta tarea, en particular las fichas descriptivas y la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica de segundo de primaria a tercero de secundaria. Esta sesión tiene como propósito complementar el trabajo y análisis previo que han realizado, tanto en el taller intensivo como en la fase intensiva, sobre la importancia de la valoración diagnóstica en el escenario actual. Propósitos. Esta tercera sesión tiene dos propósitos. Que el colectivo docente identifique los aprendizajes fundamentales del grado anterior, cuyo dominio se considera imprescindible para acceder a nuevos contenidos. Reflexiones sobre los insumos, instrumentos y estrategias más pertinentes para iniciar la valoración diagnóstica. Los materiales que se proponen son el plan y programas de estudio vigentes, las fuentes de información seleccionadas en los ámbitos aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y avance de los planes y programas educativos. El producto de la sesión número 3 es el listado de aprendizajes fundamentales por grado. Dentro de las actividades que se nos sugiere, estamos llamados principalmente a reflexionar sobre las siguientes tres premisas. ¿Qué necesitan aprender las alumnas y los alumnos de su escuela en el presente ciclo escolar? ¿Cuál es la situación de los aprendizajes que prevalece en las alumnas y los alumnos de su escuela? ¿Cuál es la relevancia de la valoración diagnóstica en este ciclo escolar? ¿Qué importancia adquiere recuperar y reconocer los aprendizajes obtenidos por las niñas, niños y adolescentes durante el trabajo a distancia? En ese sentido, nos comparte también información que resulta de interés para ir identificando cuál es la importancia de precisamente tener en claro cuáles son esos aprendizajes fundamentales. La primera idea es, la investigación educativa propone varios criterios para identificar los aprendizajes fundamentales. Por ejemplo, el criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio se considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros aprendizajes, o cuando el aprendizaje responde a las necesidades educativas que el contexto demanda y resulta significativo para afrontar, resolver problemas del contexto. Bajo el primer criterio, pensaríamos en el desarrollo de habilidades intelectuales básicas, lectura, escritura, selección y uso de la información. Y en el segundo caso, pensaríamos en este momento en aprendizajes relacionados con una vida saludable. En el plan y programas de estudio vigentes se establece lo que se considera prioritario. Sin embargo, el maestro y la escuela también tienen un papel fundamental en la decisión sobre lo que es prioritario, que deben aprender sus alumnos y alumnas. Contar con información sobre las necesidades problemáticas y condiciones que se presentan en el contexto específico donde viven y se desarrollan sus alumnos, permite al docente seleccionar, contextualizar y adecuar aquellos aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes. El docente no debe perder de vista que una selección de aprendizajes esperados, cuyo dominio se considera imprescindible para aprender nuevos contenidos del grado que se inicia y para cuidar de sí mismo y de los demás en el contexto actual, las habilidades intelectuales básicas, como la lectura y escritura de diversos tipos de texto, de complejidad creciente según la edad de niñas, niños y adolescentes,
La capacidad de expresión y argumentación de ideas propias en forma oral y por escrito, la comprensión de la lógica del sistema de numeración, el dominio razonado de las operaciones básicas y la capacidad de utilizarlos apropiadamente en la solución de problemas, siempre según el grado escolar, son ejemplos de aprendizajes globales, imprescindibles, que deben ser cultivados permanentemente. Esa es la importancia de que nosotros debamos identificar esos aprendizajes fundamentales. Nos da precisiones también de que podemos considerar o debemos considerar, por ejemplo, para identificar los aprendizajes fundamentales en preescolar, revisen los aprendizajes esperados de lenguaje y de educación socioemocional. Identifiquen aquellos en los que consideran que pudieron haber avanzado las niñas y niños en casa, así como aquellos en los que necesitan trabajar por la importancia de las oportunidades y experiencias que ofrece la escuela. Por ejemplo, las posibilidades de interacciones con otros. En primaria y secundaria, formen equipos por grado y elijan una asignatura o área para identificar. A partir de las fuentes de información con las que cuentan, los aprendizajes fundamentales que sus alumnas y alumnos deberían haber alcanzado el grado anterior, para establecer un punto de partida común para la valoración diagnóstica. Nos sugiere considerar los siguientes 4 elementos para realizar precisamente esa selección de los aprendizajes fundamentales. Uno es el plan y los programas de estudio vigentes, otro las planeaciones de clase del ciclo anterior, los listados de aprendizajes fundamentales, pruebas estandarizadas o materiales disponibles por la entidad y, por supuesto, la experiencia y el conocimiento que cada uno de ustedes tiene sobre el currículo y sobre las necesidades. Con base en esos elementos, pues decidir cómo organizar para determinar los aprendizajes fundamentales. Y lo que nos indica es elaborar un listado de estos por grado o nivel o la asignatura, área o campo que se hayan elegido. La indicación es compartirlo en archivo electrónico a la dirección escolar o al personal designado para que sean incorporados en un cuadro general de todos los grados al que puedan acudir en otros momentos del ciclo escolar. Es importante recordar que la selección de aprendizajes fundamentales implica los contenidos cuyo dominio se considera imprescindible para la adquisición de otros aprendizajes y que contribuyen al desarrollo integral de las y los estudiantes. No debe ser una larga lista. Son aquellos prioritarios y necesarios para que niñas, niños y adolescentes continúen con su trayecto educativo. Habrá que integrarlos en un instrumento o estrategia de evaluación, valoración diagnóstica, que permita tener un panorama general de la situación de sus alumnas y alumnos. De ahí la relevancia del análisis en colectivo para su selección. La valoración diagnóstica. Es importante entender que este listado de aprendizajes fundamentales va a ser utilizado para fortalecer esas herramientas o elaborar esas herramientas de valoración diagnóstica. Para eso tenemos que considerar, su escuela utilizará las herramientas de la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica para segundo de primaria a tercero de secundaria, que es el curso autogestivo al que nos invitó a participar la Secretaría de Educación. En caso de que estas herramientas no estén disponibles para su grupo de alumnos, que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñar herramientas propias, ¿qué tipo de estrategias utilizarán para la valoración diagnóstica? Es importante tener en cuenta que estos aprendizajes fundamentales van a ser considerados para realizar la valoración diagnóstica. Debemos atender qué tipo de actividades, instrumentos o recursos permiten obtener información acerca de lo que saben y pueden hacer las niñas, niños y adolescentes en relación con los aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son las más pertinentes? Para ello, se nos sugiere considerar las orientaciones didácticas y para la evaluación definidas en los programas de estudio. También es importante que retomemos el esquema que se realizó en la sesión 3 del taller intensivo de capacitación acerca de las diferentes herramientas para obtener información sobre el aprendizaje de sus alumnas y alumnos y
complementarlo a partir del trabajo que se realice en esta sesión. ¿Qué debemos compartir con nuestros compañeros? Los aprendizajes fundamentales que se utilizarán para realizar la valoración diagnóstica, las estrategias, instrumentos y herramientas que consideremos más pertinentes para realizar la valoración diagnóstica. Y una vez hecho esto, tenemos que reflexionar con miras a la elaboración de nuestro programa escolar de mejora continua. Esto nos da la reflexión respecto a 4 puntos específicos. Primero, ¿alguno de los objetivos del programa escolar de mejora continua atiende la consolidación de los aprendizajes fundamentales, así como su tratamiento didáctico, considerando los enfoques pedagógicos de los campos de formación, asignaturas y áreas? Segundo, ¿qué problemáticas educativas identificadas en la sesión 1 se relacionan con la valoración diagnóstica? ¿En qué ámbitos se encuentran? Tercero, ¿es necesario traducir los resultados de la valoración diagnóstica como una meta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en el programa escolar de mejora continua? ¿Cómo la definirían? Las acciones que realizarán para la valoración diagnóstica de sus estudiantes, ¿cómo contribuyen a atender los objetivos y las metas de su programa escolar de mejora continua? Es importante tener presente estas conclusiones para trabajarlas en la sesión número 5.